Nos vamos a la otra orilla con Silvia Visconti, que por algún lado debe estar, que no la veo. Pero sabemos que está. Pero sabemos que está y la podemos... Hola sí. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes compañeros. Yo los veía a ustedes. Nos faltaba ver la imagen a nosotros. Y estaba escuchando también al futbolista opinar sobre este mundial. Bueno, acá somos... Vos también has hablado de fútbol el programa anterior. Sí. No nos es ajeno. No, y además digo, no se puede ser ajena a un fenómeno tan importante como un campeonato mundial que, pese a todas esas cuestiones, tiene, como decía el compañero, un arraigo popular que es incontestable, ¿no? Y también que da para toda la polémica, toda esa polémica de la que vos hablaste. Podrás imaginar que también ha estado en el Uruguay, por cómo jugó Uruguay, ahora con el nuevo director técnico que se va a nombrar, y bueno, y también... Sí, el tema Bielsa, claro. Sí, y también con el tema de Argentina, ¿no? Así que bueno, me parece genial, digo, y necesario tener alguna idea de esto. Yo no he visto partidos, te digo la verdad, pero... y es el segundo mundial que casi no veo, porque el de Qatar tampoco casi no lo vi. Y eso que soy muy aficionada al fútbol, pero me tenía muy cansada. Me tenía muy cansada todas estas cuestiones y esta vez fue como muy terrible. Bueno, yo hoy voy a presentarles a una escritora uruguaya, a Cristina Peri Rossi. Sí. Cristina es muy conocida en España, en Uruguay por supuesto, y en Argentina, en Buenos Aires, es una especie de escritora de culto, ¿no? Sí. Donde que hay mucha gente que la conoce, otras que no, pero... Yo la conozco. Es una escritora de culto. Bueno, nació en Montevideo por 1941 y ella confiesa que vive en España, en Barcelona, desde cuando estaba la predictadura, digamos, cuando teníamos el gobierno de Bordaberry, recién instaurado, pero bueno, ella en realidad siempre comenta o dice que no tuvo una infancia muy feliz, pero que bueno, a través de la escritura y de la imaginación, fue como afirmando su personalidad, su identidad, y bueno, y siempre se consideró ella misma que iba a ser escritora desde que era muy joven. Afirma que la actividad de escribir no es solo, hacer un texto, sino que también incluye todo lo que es el acto de imaginar, de soñar, incluso de intuir las cuestiones que hacen a un escritor. Ella escribía poemas y cuentos desde la infancia y, muy, muy tempranamente había decidido ser escritora, y lo decía así, cuando era una niña. Y esta afirmación que hizo tan precozmente generó una especie de risa en la familia, ¿verdad? Salvo en su madre, que era maestra, y que de alguna manera, era consciente de que ella escribía desde pequeña, y lo hacía bastante bien para su edad, y que además... de alguna manera su madre también la impulsaría a seguir esa vocación. Ella tenía una estrecha relación con un tío que era soltero, y ella lo describe como un tío misógino, machista y buen lector. Y comenta que tenía una amplia biblioteca a la que ella recurría para leer, debido a que la situación económica de su familia no daba como para comprar muchos libros. Entonces, en esa biblioteca, relata Peri Rossi, había solo 3 libros de mujeres: la antología poética de Alfonsina Storni, una obra de Silvia Plath y un libro de Virginia Woolf. Y ella dice que cuando su tío se dio cuenta de que había leído casi toda la biblioteca, le dijo: ¿leíste todos los libros?
¿Y leíste cómo murieron esas 3 mujeres? Las mujeres no escriben, y cuando escriben se suicidan. Y ella le contestó: yo voy a ser escritora igual, lo del suicidio lo dejo para más adelante. Digamos que hoy en día Peri Rossi tiene 84 años. Bueno, así que lo dejó bien para adelante. Sí, sí. La biblioteca de su tío y las bibliotecas públicas fueron la fuente de sus lecturas. Ella concurrió a la escuela pública, después se hizo el liceo público también, un liceo bastante céntrico que es el Liceo Rodó. Allí completó también sus estudios preuniversitarios y ingresó al Instituto de Profesores Artigas, que en el Uruguay es la institución que forma a los docentes, a los profesores. Y allí estudió literatura y se dedicó después a la literatura comparada. Ganó una cátedra en el año 64 y a continuación dio cursos en varias instituciones, fundamentalmente instituciones públicas, durante los siguientes 11 años hasta que tuvo que exiliarse. De forma paralela a la carrera de docente, fue cuando empezó a escribir de una manera más profesional, digamos. Publicó su primera obra en 1963, la obra se llamaba Viviendo y es una obra de cuentos. Después, en el año 69, publicó también otros cuentos que se llaman Los Museos Abandonados. Y ese mismo año 69 aparece su primera novela, que se llama El libro de mis primos, que va a ser muy elogiada por Julio Cortázar. Tras estas publicaciones, ella empezó a ser reconocida como una de las más importantes escritoras uruguayas de su generación, digamos, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera esa formación que ella tenía le permitió obtener una serie de premios muy importantes. El primero fue un premio que obtuvo como el premio a los jóvenes de la editorial Arca, que era una de las editoriales más importantes en Uruguay, por ese libro de los museos abandonados, y también recibió el premio de Marcha, el semanario Marcha, el semanario de izquierda más famoso del Uruguay, por el libro de mis primos. Estas obras y otras que se publicaron hasta su exilio en el 72, fueron incorporando cada vez más progresivamente más contenidos ideológicos, ¿no? Relacionada con la gravedad de la situación política que se vivía en el Uruguay. Pensemos que en el 71 no sale la reelección de Pacheco Areco, pero sí gana el Partido Colorado con Bordaberry, que después será el que 2 años después del golpe de Estado con el apoyo militar. Así que esta situación, ¿verdad? En esa situación ella empieza a comprometerse cada vez más. De alguna manera ella se había manifestado como partidaria del Frente Amplio, al que ingresó apenas el Frente Amplio se formó en el 71, como independiente, es decir, no formaba parte de ninguno de los grupos políticos, sino como independiente. Bueno, la pertenencia a esta organización política, su participación y sus colaboraciones en el semanario de izquierda Marcha, que recordemos va a ser cerrado definitivamente en 1974 por el gobierno cívico-militar. Y también ella colaboraba en esa época con el diario comunista El Popular. Y bueno, esos fueron factores relevantes para que fuera fuertemente perseguida en el año 72. Su obra fue censurada durante la dictadura y hasta 1985, que es cuando asume Sanguinetti. Pero no solamente se prohibió, se censuró su obra, sino que incluso no se podía mencionar su nombre en los medios, en ningún medio de comunicación. Bueno, en el 72 ella fue amenazada. Silvia,
mucha gente tenía esa prohibición de que no se la podía mencionar. Bueno, sobre todo músicos, porque eran muy populares, entonces, digamos, primero se prohibió fundamentalmente, bueno, pasar sus canciones y también sus nombres, es decir, no se podía mencionar, por ejemplo, a Cita Rosa, no se podía mencionar a Biglietti, no se podía mencionar a los olimareños. En el campo de la literatura hubo mucha gente a la que se le prohibió digamos, incluso la publicación o la venta de sus libros, pero prohibiciones expresas que de hecho no se los mencionaba, porque si no se podía hablar de sus obras, no se los mencionaba. Pero prohibiciones directas sí también hubo, por ejemplo, Benedetti, Galeano, ¿no? Tal vez de las mujeres no hubo tantas, porque, como pasa habitualmente, las mujeres eran menos conocidas, eran menos difundidas ya desde antes que los varones, que tenían una mejor visión, incluso internacional. Entonces, digamos que sí, que hubo otras personas a las que se les prohibió incluso mencionarlas. De hecho, casi todos los que estaban prohibidas sus obras, nadie los mencionaba. No había forma de hacerlo. Pensemos que además toda la prensa de izquierda, o incluso progresista, de los partidos tradicionales incluso, ¿no? Los sectores de Wilson Ferreira no tenían prensa. Las prensas habían sido cerradas, esas. Bueno, ella se va a exiliar en el 72, es decir, antes del golpe, porque es amenazada de muerte, y se va a España. Y claro, va a la España del régimen de Franco todavía. Y sin embargo, ella siguió publicando allí obras de alto contenido político, y también nunca dejó de involucrarse en la denuncia de la situación de Uruguay que llevaban adelante los exiliados uruguayos en Europa. Entonces, su residencia no estuvo exenta de dificultades, porque en el año 74 tuvo que huir de España, ayudada por su amigo, el escritor argentino Julio Cortázar, y instalarse en París, porque el gobierno español se negó, en colaboración con el gobierno uruguayo, a renovarle su pasaporte. Entonces no tenía documentación y bueno, se fue a Francia, apoyada por Julio Cortázar. Escucha o lee o se entera de estos intelectuales, ¿no? ¿Cómo funcionaba esa red tan importante de solidaridad, y cómo están tan unidas las historias de Uruguay y de Argentina, también entre sus intelectuales en el exilio, ¿no? Es increíble, pero en todos lados uno encuentra esos vínculos y esos vínculos de afecto que se generaron entre ellos. Bueno, ella regresa a España recién en 1975 y allí obtiene la nacionalidad de ese país. Y bueno, en 1985, cuando finaliza la dictadura en Uruguay y asume Julio María Sanguinetti, recupera la ciudadanía uruguaya que la había perdido. Consideró en ese momento regresar a Uruguay, va a desistir. Y en una entrevista ella explica el porqué. Y dice que pese a que sufrió mucho por causa del exilio, al punto incluso, dice ella, de pensar en algún momento en el suicidio, tomó la decisión de permanecer en España. Y lo explica así. Dice: cuando cayó la dictadura, me di cuenta de que había vivido muchos, pero muchos años con nostalgia de Montevideo. Una nostalgia horrorosa. Y ahora no tenía ganas de tener nostalgia de Barcelona. Para tener nostalgia sigo teniendo siempre la misma. Además, como uno no se exilia porque quiere, se exilia porque tiene que salvar el pellejo, y creo que dentro de esa insensata geometría que es la vida, un acto involuntario como el exilio no tiene que ser respondido con un acto voluntario como es volver, porque estrictamente no se puede volver, porque es un tiempo que ya no existe. Y bueno,
yo los quiero convidar a escuchar una canción de Jaime Ross que habla de los uruguayos que se fueron del país y que se fueron a otras partes, y que además él mismo lo dice en esta canción, que la palabra de los uruguayos puede ser reemplazada por la de argentinos, mexicanos, colombianos o cualquier otro lugar de América Latina. Los invito a escuchar Los Olímpicos. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. Como siempre decimos, donde dice uruguayos, pueden poner argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos. Ya está cerca fin de año. En Holanda, en Canadá, los muchachos congelados recordando carnaval. ¡Vamos la murga, vamos la murga! Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador inmigrante en la nueva profesión. Acá agarran sin papeles Los que están en un avión. Chau. Uruguayos, Bye. uruguayos, Sudaca. ¿dónde fueron Perú, Argento. a parar? A parar. Por los barrios Uruguayo. más remotos Bárremo. de Colombes, Ayer recibí una carta directa de Nueva York de mi amigo el Horacio. Trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción. Parece cosa de locos. Le va cada vez peor. Extraña a la gente nuestra, Extraña. que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba aquí. Aterrice para allá. Uruguayo, Aquí o allá. uruguayo, Aquí o allá. Allá o aquí. ¿Quién da más? a parar. A parar. Por los barrios más remotos de Colombes, volver no tiene sentido. Tampoco mi migachín. El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros Y que sea muy feliz. Salud, dinero y amor. Con fuerza uruguayo, a ver si mandan unos leches. Un email, un pasaje. Un pasaporte, una visa. Un teclado para el noche. Sigue el baile. Papelito, matraca. La noche joven aún. Y con este ritmo de murga, volvemos. Es conocida. Yo la conozco por lo menos. Sí, es muy conocida. Bueno, ella se va a vivir a España, está en Francia, también pasa por Alemania, y por eso quizás le gusta definirse como una especie de ciudadana del mundo, y explica que los países por los que sienten cierta afinidad son aquellos en los que hay justicia y en los que se defienden los derechos humanos. A esos, afirma, puede considerarlos como verdaderas patrias. Bueno, ella es una de las voces más importantes de habla castellana dentro de las cuentistas contemporáneas, de las más destacadas del Uruguay,
y una de las pocas mujeres que podríamos decir perteneció al boom latinoamericano y después al post-boom latinoamericano. Reconocida por su obra, ha sido traducida a una cantidad de países, más de 20 idiomas, y además ha recibido numerosísimos premios, el premio Don Quijote de Poesía, el premio Iberoamericano José Donoso, el premio Miguel de Cervantes, este es uno de los últimos, que es otorgado por el Ministerio de Cultura de España, y el premio Bartolomé Hidalgo de Uruguay, que es uno de los más importantes en nuestro país, además de haber recibido la beca Guggenheim. Y bueno, si bien su carrera literaria comenzó en el Uruguay y en aquellos años 60, la mayor parte de su obra las escribió en el exilio, porque desde el 72 que se tuvo que ir al exilio. Desde el comienzo escribió obras donde, digamos, los temas predilectos fueron el erotismo, el lesbianismo y la homosexualidad, porque ella se manifiesta lesbiana, y estos temas están presentes en su obra con una total naturalidad, y en un momento en que estos temas no eran frecuentes en la literatura ni en las conversaciones. También el otro tema fundamental de su obra es el alto contenido político que tiene. Julio Cortázar, con el que tenía una relación muy amigable, le escribió una carta para decir que después de leer el libro de Peri Rossi, el libro de mis primos, tenía que tirar la primera versión de su propia novela, El libro de Manuel, porque había demasiadas similitudes entre estos dos libros. Y Peri Rossi explica que esos temas en torno a la guerrilla eran corrientes entre los miembros de su generación y formaban parte de la vida cotidiana de las personas en lugares tan diversos como La Habana, Buenos Aires, Montevideo o París. De hecho, la primera edición de su libro Los museos abandonados está dedicado a la guerrilla uruguaya. Una de sus obras más destacadas, La nave de los locos, es valorada como la novela hispanoamericana más importante después del boom latinoamericano. Se trata de una alegoría del exilio, precisamente, de la tragedia que significa el exilio y de los temas de la inclusión y la exclusión, temas que todavía están vigentes, ¿verdad?, con todo el tema de las migraciones de los pueblos. A través de las imágenes literarias en este libro y de las personas que aparecen en la profundidad de las aguas, se hace una fuerte referencia también a las desapariciones durante los regímenes militares que Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, y digamos, a la coordinación represiva, ¿no?, que todos conocemos, la del Plan Cóndor. Su escritura comprometida, que como decimos fue causa principal de su exilio en el 72, entre ellos encontramos Indicios Pánicos, que es un elogio al concepto de la libertad, que fue una obra que ella escribió en el año 1970, y que era tan potente que el gobierno de Uruguay va a prohibir su publicación y su distribución, la distribución de esta obra en el año 72. Y bueno, teniendo en cuenta esta experiencia, su propia experiencia personal, no es sorprendente que este tema, el tema del exilio, sea uno de los que caracterizan su escritura, aunque algunas veces aparece explícito, muchas veces aparece explícito, y otras aparece como una visión de una especie de exilio interior, ¿verdad? Esa imposibilidad de sentirse parte del lugar en donde uno está, o mejor dicho, de sentirse partido en dos. Que todos los que en algún momento hemos vivido en otros países y no hemos elegido tener que irnos de los nuestros, hemos sentido esa sensación. Bueno, y hay un hermoso poema de ella, muy cortito, que también uno
y hace recordar, digamos, las situaciones que vivieron muchas personas en el exilio, y se llama Cabina Telefónica, y dice así: es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte, ni moneda ni llamada, en el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona. Libros como... Una historia de las cabinas telefónicas, bueno, las hemos pasado. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo tenía incluso una técnica que a veces hablaba sin monedas. Con un alambre. Por lo menos en España había que meter un alambre largo así y hacía con... No, en Argentina era moviendo, había que darle varios golpecitos a donde se apoyaba, y después había que... no me acuerdo qué número había que marcar, y así uno se podía conectar con otros países poco, pero bueno. Mira vos en Argentina, yo en España lo mismo, igual. Bueno, libros como Estadio del Exilio, o sus novelas La nave de los locos o El solitario de amor, entre otros, transitan directamente este tema. En la poesía, ella identifica la incertidumbre fuertemente que uno siente previa a la llegada al país de acogida, esos momentos en que la autora empieza a notar que se rompe que se rompe uno, ¿verdad? Y que una de sus partes va a quedar en Montevideo para siempre. Y yo les quiero compartir una pequeñísima muestra de fragmentos de su poesía que están hechas por un lector español. Así que los invito a escucharlo. Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Y si todos se van, hija mía, ¿qué vamos a hacer los que nos quedamos? Mi primer viaje fue el exilio. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera amiga. Desde entonces tengo siempre el trauma del viajero. Partir es siempre partirse en dos. De país a país, el exilio es un río ciego. Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos, numerosos desgraciados, sobrevivientes, supervivientes, y eso a veces nos hace sentir culpables. Lo mejor es no nacer, pero en caso de nacer, lo mejor es no ser exiliado. Un día vino un periodista de no sé dónde a preguntarnos qué era para nosotros el exilio. El exilio es llevar un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda. Ni moneda ni llamada, en el momento exacto de darnos cuenta que la cabina no funciona. El exilio es gastarse las últimas 4 pesetas en un billete de metro para ir a una entrevista por un empleo que no nos darán. Un día iba yo por la calle. Estaba sin empleo y muy nervioso. Iba por la calle en busca de una de esas casas donde los muertos de hambre dormimos sin pagar. Estaba cansado y muy nervioso. Aquel hombre estaba tristón. El 5 de noviembre de 1974, parado en el Boulevard de San Germán. Bueno, Duro, ¿eh?
Durísimos, sí, muy, muy duros y muy hermosos. Y bueno, y en realidad yo quería despedirme diciendo que, bueno, ella escribió un lenguaje con mucha resistencia y en algún momento decía, cuando una palabra escrita en el margen, en la página o en la pared sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Y bueno, con esto me despido hasta el próximo.